Hoy es el día 242 de la Biblia en un año. Estamos leyendo los capítulos 14 y 15 de Mateo y el Salmo 86. Mateo 14. Por aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús y dijo a sus sirvientes: Este es Juan el Bautista, él ha resucitado de entre los muertos, y por eso es que poderes milagrosos actúan en él. Porque antes Herodes había prendido a Juan y lo había atado y puesto en la cárcel por causa de Herodías, mujer de su hermano Felipe, porque Juan le decía: No te es lícito tenerla. Y aunque Herodes quería matarlo, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: Dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Y aunque el rey se entristeció a causa de sus juramentos y de sus invitados, ordenó que se la dieran, y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron su cabeza en una bandeja y se la dieron a la muchacha, y ella se la llevó a su madre. Los discípulos de Juan llegaron y recogieron el cuerpo y lo sepultaron, y fueron y se lo comunicaron a Jesús. Al oír esto, Jesús se fue de allí en una barca, solo, a un lugar desierto, y cuando las multitudes lo supieron, lo siguieron a pie desde las ciudades. Cuando Jesús desembarcó, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos y sanó a sus enfermos. Al atardecer, se acercaron los discípulos diciendo: El lugar está desierto, y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo: No hay necesidad de que se vayan, denles ustedes de comer. Entonces ellos dijeron: No tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. Traigan acá los panes y los peces, les dijo. Y ordenando a la muchedumbre que se sentara sobre la hierba, Jesús tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos. Después partió los panes y se los dio a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Todos comieron y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron unos 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Enseguida, Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar, y al anochecer estaba allí solo. Pero la barca ya estaba muy lejos de tierra, y era azotada por las olas porque el viento era contrario. A la 4ª vigilia de la noche, de 3 a 6 de la mañana, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo, no teman». Y Pedro le respondió: «Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas». «Ven», le dijo Jesús, y descendiendo Pedro de la barca, caminó sobre las aguas y fue hacia Jesús. Pero viendo la fuerza del viento tuvo miedo, y empezando a hundirse, gritó: «Señor, sálvame». Al instante, Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca lo adoraron diciendo: «En verdad eres Hijo de Dios». Terminada la travesía, bajaron a tierra en Genesaret. Y cuando los hombres de aquel lugar reconocieron a Jesús, enviaron a decirlo por toda aquella región de alrededor y le trajeron a todos los que tenían algún mal,
y le rogaban que les dejara tocar siquiera el borde de su manto, y todos los que lo tocaban quedaban curados. Entonces se acercaron a Jesús algunos escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo: ¿Por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen pan. Jesús les preguntó: ¿Por qué también quebrantan ustedes el mandamiento de Dios a causa de su tradición? Porque Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre, y quien hable mal de su padre o de su madre, que muera. Pero ustedes dicen: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es ofrenda a Dios todo lo mío con que pudiera ser ayudado, no necesitará más honrar a su padre o a su madre. Y así ustedes invalidaron la palabra de Dios por causa de su tradición. Hipócritas, bien profetizó Isaías de ustedes cuando dijo: este pueblo con los labios me honra, pero su corazón está muy lejos de mí, pues en vano me rinden culto, enseñando como doctrinas preceptos de hombres. Llamando junto a él a la multitud, Jesús les dijo: oigan y entiendan, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca. Eso es lo que contamina al hombre. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿sabes que los fariseos se escandalizaron cuando oyeron tus palabras? Pero él contestó: toda planta que mi Padre Celestial no haya plantado será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos. Y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en el hoyo. Entonces Pedro dijo a Jesús: explícanos la parábola. Jesús les dijo: ¿también están ustedes aún faltos de entendimiento? ¿No entendieron que todo lo que entra en la boca va al estómago y luego se elimina? Pero lo que sale de la boca proviene del corazón, y eso es lo que contamina al hombre. Porque del corazón provienen malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, falsos testimonios y calumnias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero comer sin lavarse las manos no contamina al hombre. Saliendo Jesús de allí, se retiró a la región de Tiro y de Sidón. Entonces, una mujer cananea que había salido de aquella región comenzó a gritar: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está terriblemente endemoniada. Pero él no le contestó nada. Y acercándose sus discípulos le rogaban: atiéndela, pues viene gritando tras nosotros. Y Jesús respondió: no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero acercándose ella se postró ante él, diciendo: Señor, ayúdame. Y él le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Ella respondió: sí, Señor, pero también los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces Jesús le dijo: oh mujer, grande es tu fe, que te suceda como deseas. Y su hija quedó sana desde aquel momento. Pasando Jesús de allí, vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó allí. Y vinieron a él grandes multitudes trayendo consigo cojos, lisiados, ciegos, mudos y muchos otros enfermos, y los pusieron a sus pies, y él los sanó. De modo que la muchedumbre se maravilló al ver que los mudos hablaban, los lisiados quedaban restaurados, los cojos caminaban y los ciegos veían, y glorificaron al Dios de Israel. Entonces Jesús, llamando junto a él a sus discípulos, les dijo: tengo compasión de la multitud, porque ya hace 3 días que están aquí y no tienen qué comer, y no quiero despedirlos sin comer, no sea que desfallezcan en el camino. Y los discípulos le dijeron: ¿dónde podríamos conseguir en el desierto tantos panes para saciar a una multitud tan grande? ¿Cuántos panes tienen?, les preguntó Jesús. Ellos respondieron: 7, y unos pocos pececillos. Y él mandó a la multitud que se sentara en el suelo,
tomó los 7 panes y los peces, y después de dar gracias, los partió y empezó a darlos a los discípulos, y los discípulos a las multitudes. Comieron todos y se saciaron, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 7 canastas llenas. Los que comieron fueron 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Después de despedir a la muchedumbre, subió a la barca y se fue a la región de Magadán. Salmo 86. Inclina, oh Señor, tu oído y respóndeme, porque estoy afligido y necesitado. Guarda mi alma, pues soy piadoso. Tú eres mi Dios, salva a tu siervo que en ti confía. Ten piedad de mí, oh Señor, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, elevo mi alma. Pues tú, Señor, eres bueno y perdonador, abundante en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Señor, mi oración, y atiende a la voz de mis súplicas. En el día de la angustia te invocaré, porque tú me responderás. No hay nadie como tú entre los dioses, oh Señor, ni hay obras como las tuyas. Todas las naciones que tú has hecho vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre. Porque tú eres grande y haces maravillas, solo tú eres Dios. Enséñame, oh Señor, tu camino, andaré en tu verdad. Unifica mi corazón para que tema tu nombre. Te daré gracias, Señor mi Dios, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre, porque grande es tu misericordia para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los arrogantes se han levantado contra mí, y una banda de violentos ha buscado mi vida, y no te han tenido en cuenta. Pero tú, Señor, eres un Dios compasivo y lleno de piedad, lento para la ira y abundante en misericordia y fidelidad. Vuélvete hacia mí y tenme piedad. Da tu poder a tu siervo y salva al hijo de tu sierva. Muéstrame una señal de bondad para que la vean los que me aborrecen y se avergüencen. Porque tú, oh Señor, me has ayudado y consolado. Amén. En el capítulo 14 de Mateo vimos cómo Herodes tristemente manda a decapitar a Juan el Bautista. Juan, el profeta, el primo de Jesús, aquel que lo había bautizado y lo había presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan había sido un mensajero áspero contra Herodes. Herodes se había casado con Herodías, que era su cuñada, entonces esto iba contra la ley, y Juan el Bautista lo reprende acerca de esto. Entonces, durante esta fiesta y este banquete que él prepara para su cumpleaños, termina ordenando la muerte de Juan el Bautista. Entonces Herodes, cuando comenzó a escuchar sobre los milagros de Jesús, él pensó que este podría ser Juan el Bautista, que había resucitado de entre los muertos. Y cuando Jesús se entera de la muerte de Juan, entonces comienza a demostrar que él es superior a Juan el Bautista, y el milagro que Jesús está por realizar es el único milagro previo a la crucifixión que está registrado en los 4 evangelios. Jesús se sube a un bote, va a pasar un tiempo de soledad allí en el desierto, y cuando la gente lo encuentra allí en el desierto, entonces la gente que seguía a Juan en el desierto podría haberse hecho la pregunta: ¿será este un nuevo Juan el Bautista? ¿Este hace señales en el desierto? ¿Es este Juan el Bautista o es alguien mayor? Y aquí Jesús nos demuestra que Él es mayor. Jesús viene en este momento a cumplir las expectativas de todos los que estaban esperando a otro profeta. El profeta Juan estaba muerto y Jesús les demuestra que Él es aún mayor. Jesús les muestra también a través de el milagro que leímos de la multiplicación de los panes y los peces. Jesús les da este paralelo a lo que había visto Israel en el desierto bajo el liderazgo de Moisés. Dios había hecho descender pan desde el cielo,
Pero ahora estaba aquí Dios hecho carne, dándoles pan desde sus mismas manos. Vemos que Moisés había anunciado en Deuteronomio 18 versos 15 al 17, Moisés dijo: un día nuestro Dios escogerá de entre ustedes a un hombre que será profeta como yo. Cuando estábamos en el monte Horeb, ustedes dijeron que no querían escuchar la voz de Dios ni ver el fuego desde donde Dios hablaban, pues no querían morir. Y Moisés les dice: pues bien, nuestro Dios les dará el profeta que pidieron, y ustedes deberán obedecerlo en todo. Entonces vemos, el ministerio de Juan el Bautista se había acabado, estaba muerto por mano de Herodes, y ahora se encuentran a este otro profeta en el desierto que también, como en el periodo de Moisés, estaba alimentando con pan en el desierto. Mira lo significativo que es este milagro. Israel había hecho en la época de Moisés un viaje a través de las aguas, luego en el desierto, y allí Dios les da pan, pero también les da carne de manera milagrosa en el desierto. Pero ahora vemos tanto en Mateo 14 como en Mateo 15, ya el pan no está cayendo del cielo, sino que el pan viene de las manos de Jesús. Jesús es más grande que Juan el Bautista, pero no solo eso, sino que también es más grande que Moisés. Jesús es Dios mismo. Mira, en Mateo capítulo 6, Jesús les había enseñado a orar y les enseña a decirle: Padre nuestro, danos hoy el pan nuestro de cada día. Y al alimentarlos en este momento, Jesús les está mostrando que el mismo que les había enseñado a orarle al Padre en los cielos, Él mismo les estaba proveyendo el pan de cada día. Al alimentarlos, Jesús estaba afirmando: yo soy Dios, yo soy quien proveo. Ahora Jesús no solamente les da este pan material, pero también les dio el pan espiritual. Jesús estaba enseñando a las multitudes. Y mira también algo que hace el autor. Mateo se encarga de describir estos banquetes de mano de Jesús, de pan y peces, inmediatamente después de otro banquete que Herodes había servido el día de su cumpleaños. El banquete de Herodes resultó en muerte, pero el banquete de Jesús resultó en vida. Uno de esos banquetes era un banquete egoísta y otro era un banquete lleno de gracia, donde había sanidad, había palabra, había alimento para los pobres y para todos. Jesús es el verdadero guía que el pueblo necesitaba. Ahora, interesantemente, Jesús hace este milagro similar en Mateo 14 y en Mateo 15, pero parece ser que en Mateo 14 Jesús hace este milagro de multiplicar los panes en el desierto entre los judíos, pero luego en Mateo 15 está haciéndolo entre los gentiles. Mira que en Mateo 15 Jesús está haciendo el milagro con la mujer cananea, está mostrando su poder también entre los no judíos, y este pasaje de Mateo 15 es paralelo a Marcos capítulo 7, y en Marcos capítulo 7 nos da una señal un poco más precisa. Dice que esto lo hace a la orilla de Decápolis, y esta era una región donde había muchísimas personas gentiles. Entonces, tal vez lo que Jesús nos está queriendo mostrar es que ese banquete es para los judíos primeramente, pero también sería para los gentiles. Y ese banquete donde los pobres, los enfermos pueden comer, es un banquete que nos recuerda las promesas de Dios, donde Él había dicho que prepararía un banquete delante de nuestros angustiadores. Él había dicho en Isaías 25:6, el Señor de los ejércitos preparará en este monte para todos los pueblos un banquete de manjares suculentos. Y acá lo estamos viendo en Mateo 14 y en Mateo 15, darle de comer a judíos, pero también a gentiles. Este banquete es para todos los pueblos. Y luego, después de estos milagros impresionantes, hay una tormenta súper fuerte que está arrastrando el barco donde están los discípulos. Y Jesús se había quedado en la orilla, Él se había quedado apartado de ellos,
pero les llega en medio de la tormenta caminando sobre el agua agitada. Incluso invita a Pedro a caminar sobre el agua en esta escena tan conocida del Nuevo Testamento. Y Pedro es capaz de quedarse un momento allí de pie mientras le duró su confianza en Jesús. Y es después de estas muestras de poder que los discípulos adoran a Jesús y le dicen: de verdad eres el Hijo de Dios. Mira que un momento atrás Herodes estaba pensando que Jesús era un nuevo Juan el Bautista. Los judíos estaban pensando, bueno, tal vez él es el profeta que Moisés anunció, pero la intención de Jesús era demostrar más que eso. Él quería que los discípulos pudieran exclamar: eres el Hijo de Dios. Moisés había llevado al pueblo a través de las aguas. Juan bautizaba a la gente sumergiéndolos dentro de las aguas, pero acá vemos a Jesús caminando sobre las aguas. Y eso es lo que hace que los discípulos digan: tú eres el Hijo de Dios. Jesús es mucho más que Juan el Bautista. Jesús es mucho más que Moisés. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús es Dios mismo, quien finalmente pudo traer sobre nosotros esa libertad que Moisés quiso traer a Israel después de Egipto, y Jesús es aquel que estableció el reino que Juan el Bautista proclamó. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer para recibirlo? Bueno, solamente se requiere que confiemos en Él, así como Pedro lo hizo mientras caminó sobre las aguas. Y cuando confiamos en Él, entonces Jesús restaura nuestras vidas, Él quita nuestros dolores, Él nos nutre con ese pan de vida y Él vence todas las tempestades a nuestro alrededor, porque Él es el Hijo de Dios. Señor, hoy te damos tantas gracias porque has demostrado ser aquel que suple nuestra necesidad. Has demostrado ser el pan de vida, has demostrado ser el perdonador, el sanador, Señor. Y hoy te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a confiar en ti, aún en medio de las tormentas, porque sabemos que tú eres capaz de vencer toda tempestad. Amén. Mañana nos vemos.